¿Sabías que Pablo Escobar jamás habría construido su imperio sin tres hermanos que transformaron el narcotráfico en una sofisticada operación financiera? ¿Te imaginas que Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa convirtieron el caótico mundo de las drogas en un negocio que operaba como banco internacional? ¿Conocías que estos hermanos de clase alta fueron quienes le enseñaron a Pablo cómo lavar dinero, establecer rutas internacionales y comportarse como empresarios respetables? Esta es la historia jamás contada de los verdaderos cerebros financieros del cartel de Medellín. Los hombres que le dieron clase al caos y convirtieron la cocaína en oro. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental y descubre cómo tres hermanos elegantes transformaron para siempre el mundo del narcotráfico. Capítulo 1: Los Caballeros de Medellín. Medellín, Antioquia 19501970, en el elegante barrio, el Poblado de Medellín, donde las familias más distinguidas de Antioquia construyeron sus mansiones. Creció una familia que estaba destinada a cambiar para siempre la historia del crimen organizado mundial. Los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez nacieron en una casa señorial, rodeados de sirvientes, educados en los mejores colegios, y criados con la expectativa de convertirse en respetables hombres de negocios. Su padre Fabio Ochoa Restrepo era un ganadero próspero que había construido una fortuna legítima criando caballos de paso fino en haciendas que se extendían por miles de hectáreas en Antioquia. Su madre Margot Vázquez provenía de una familia tradicional paisa que se enorgullecía de sus raíces conservadoras y su reputación intachable en la sociedad medellinense. Los hermanos crecieron en un mundo de privilegios que contrastaba dramáticamente con la pobreza que rodeaba a la mayoría de futuros narcotraficantes. Asistían a fiestas en country clubs exclusivos, viajaban regularmente a Europa y Estados Unidos, hablaban inglés y francés con fluidez, y se movían con naturalidad en círculos sociales que incluían políticos, empresarios y miembros de la aristocracia paisa. Jorge Luis, el mayor, nacido en 1947 en Medellín, mostró desde joven una inteligencia excepcional para los negocios y una capacidad natural para las relaciones públicas. Era carismático, elegante, y tenía la habilidad de hacer que cualquier persona se sintiera cómoda en su presencia. En la universidad estudió administración de empresas y pronto demostró un talento especial para identificar oportunidades de inversión que otros pasaban por alto. Juan David, nacido en 1950, era el intelectual de la familia. Estudió economía e ingeniería, desarrolló una fascinación por los sistemas financieros internacionales, y pasaba horas analizando cómo el dinero se movía a través de fronteras y jurisdicciones. Sus compañeros de universidad lo recordaban como alguien obsesionado con entender los mecanismos que permitían a las grandes corporaciones operar globalmente sin restricciones significativas. Fabio, el menor, nacido en 1958, heredó la pasión familiar por los caballos, pero también desarrolló una personalidad más aventurera que sus hermanos mayores. Era el más sociable, el que tenía más amigos de diferentes clases sociales, y el que había comenzado a frecuentar ambientes donde se movían personas involucradas en actividades al margen de la ley. El encuentro con el submundo. La entrada de los hermanos Ochoa al mundo del narcotráfico no fue producto de la necesidad económica o la desesperación social, fue el resultado de una decisión empresarial fría. Habían identificado una oportunidad de negocio extraordinaria en un mercado que carecía de la sofisticación financiera que ellos podían proporcionar. A principios de los años 70, el tráfico de marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos era una actividad artesanal manejada por grupos desorganizados que operaban con métodos rudimentarios. Los hermanos Ochoa observaron este mercado con ojos de empresarios y vieron ineficiencias que podían ser corregidas mediante la aplicación de principios financieros modernos. Su primer contacto con el mundo criminal ocurrió a través de Fabio, quien había conocido en fiestas universitarias a jóvenes involucrados en el contrabando menor. Pero en lugar de participar como operadores de bajo nivel, los hermanos desarrollaron una estrategia diferente: proporcionarían servicios financieros especializados a traficantes que carecían de conocimientos para manejar las ganancias enormes que generaba el negocio de las drogas. Los Ochoa no entraron al narcotráfico como criminales desesperados, explica un analista de inteligencia que estudió su organización durante décadas. Entraron como empresarios que habían identificado una oportunidad de mercado. Su enfoque siempre fue más financiero que criminal. Capítulo 2.
La Revolución Financiera Medellín 1975-1980. Cuando los hermanos Ochoa conocieron a Pablo Escobar en 1975 de lleno 2, encontraron exactamente lo que habían estado buscando. Un traficante ambicioso con recursos crecientes, pero sin los conocimientos financieros necesarios para maximizar y proteger sus ganancias. Pablo por su parte reconoció inmediatamente que los Ochoa tenían algo que él necesitaba desesperadamente: respetabilidad social y sofisticación empresarial. La asociación comenzó de manera modesta. Jorge Luis ofreció ayudar a Pablo a limpiar las ganancias de sus operaciones de cocaína a cambio de un porcentaje, pero rápidamente se dieron cuenta de que podían crear algo mucho más ambicioso: un sistema financiero paralelo que rivalizara con bancos internacionales en términos de eficiencia y discreción. Su primera innovación fue la creación de lo que llamaron empresas de fachada integradas, no solo compañías ficticias para lavar dinero, sino negocios legítimos que generaban ganancias reales mientras servían como vehículos para blanquear enormes cantidades de dinero criminal. Establecieron constructoras que edificaban proyectos reales, exportadoras que comercializaban productos legítimos, y cadenas de restaurantes que atendían clientes genuinos. Juan David se especializó en el diseño de rutas financieras internacionales. Estudió meticulosamente los sistemas bancarios de Panamá, Suiza, las Islas Caimán y Luxemburgo, identificando vacíos legales y procedimientos que podían ser explotados para mover dinero sin dejar rastros detectables. Desarrolló esquemas tan sofisticados que incluían múltiples transferencias a través de bancos en diferentes jurisdicciones, conversiones de moneda que oscurecían el origen de los fondos, y inversiones en instrumentos financieros complejos que hacían prácticamente imposible rastrear el dinero hasta su fuente criminal. El sistema de blanqueo perfecto. La obra maestra de los hermanos Ochoa fue la creación del primer sistema de lavado de dinero verdaderamente global en la historia del crimen organizado. Su método incluía múltiples capas de protección que hacían que el dinero de la cocaína emergiera en el otro extremo como ganancias legítimas de empresas respetables. El proceso comenzaba con la recolección física del efectivo en Estados Unidos, donde distribuidores vendían la cocaína. Este dinero se fragmentaba en depósitos pequeños realizados en cientos de bancos diferentes para evitar reportes de transacciones sospechosas. Los fondos se transferían luego a cuentas en Panamá, donde leyes de secreto bancario protegían la identidad de los depositantes. Desde Panamá el dinero viajaba a través de una red compleja de bancos en diferentes países: Suiza para aprovecharse de la tradición de discreción bancaria, las Islas Caimán para beneficiarse de regulaciones laxas, y Luxemburgo para acceder a servicios financieros especializados. En cada paso el dinero se mezclaba con fondos legítimos, se invertía en instrumentos financieros complejos, y se documentaba como ganancias de actividades comerciales normales. Finalmente el dinero limpio regresaba a Colombia a través de inversiones en empresas legítimas, préstamos entre compañías relacionadas, y pagos por servicios empresariales ficticios pero documentados apropiadamente. Para cuando completaba el ciclo, era prácticamente imposible demostrar que el dinero había tenido origen criminal. El sistema de los Ochoa era tan sofisticado que incluso auditores especializados tenían dificultades para identificar irregularidades, explica un exagente de la DEA que investigó sus operaciones. Habían creado un banco criminal, que operaba con más eficiencia que muchas instituciones financieras legítimas. La transformación de Pablo. La influencia de los hermanos Ochoa en Pablo Escobar fue profunda y transformadora. Cuando lo conocieron, Pablo era esencialmente un criminal de barrio con ambiciones grandes pero métodos rudimentarios. Los Ochoa le enseñaron no solo cómo manejar dinero, sino cómo comportarse en sociedad respetable. Jorge Luis se convirtió en mentor de imagen para Pablo, enseñándole cómo vestirse para diferentes ocasiones, cómo comportarse en restaurantes elegantes, cómo conversar con empresarios y políticos sin revelar su origen criminal. Pablo aprendió a hablar de inversiones, desarrollo económico, y oportunidades de negocio con la misma naturalidad que anteriormente había hablado de territorios y violencia. Juan David le proporcionó educación financiera básica, explicándole conceptos como flujo de efectivo, diversificación de inversiones, y gestión de riesgo. Pablo demostró ser un estudiante excepcionalmente rápido,
absorbiendo conocimientos que le permitieron participar en conversaciones sofisticadas sobre finanzas internacionales. Fabio lo introdujo en círculos sociales que jamás habría conocido por sí solo, fiestas en country clubs, eventos benéficos de alta sociedad, reuniones de criadores de caballos, donde se movían millones de dólares en transacciones legítimas. Pablo aprendió que el verdadero poder no residía en la violencia ostentosa, sino en la capacidad de influir decisiones económicas y políticas desde las sombras. Los Ochoa civilizaron a Pablo, observa un sociólogo que ha estudiado la evolución del narcotráfico. Lo transformaron de matón de barrio en empresario criminal sofisticado. Sin esa transformación, Pablo jamás habría construido el imperio que llegó a controlar. Capítulo 3. El nacimiento del cartel Medellín 1981. Para principios de los años 80 la alianza entre los hermanos Ochoa y Pablo Escobar había evolucionado hacia algo más ambicioso: la creación de la primera organización criminal verdaderamente corporativa en la historia de América Latina. Lo que se conocería como el Cartel de Medellín no fue solo una asociación de traficantes, fue una empresa multinacional que operaba con sistemas administrativos, financieros y logísticos que rivalizaban con corporaciones legítimas. La estructura organizacional fue diseñada principalmente por Jorge Luis Ochoa, quien aplicó principios de administración empresarial moderna al mundo criminal. El cartel se dividió en departamentos especializados: producción, que manejaba laboratorios y relaciones con proveedores de coca; transporte, que coordinaba rutas aéreas, marítimas y terrestres; distribución, que administraba redes de venta en Estados Unidos y Europa; finanzas, que manejaba lavado de dinero e inversiones; y seguridad, que proporcionaba protección y eliminaba amenazas. Cada departamento tenía objetivos específicos, presupuestos asignados, y sistemas de rendición de cuentas. Las reuniones ejecutivas se realizaban mensualmente en diferentes ubicaciones, con agendas formales, presentaciones de resultados, y planificación estratégica para el periodo siguiente. Era como cualquier junta directiva corporativa, excepto que los productos que comercializaban eran ilegales. Juan David estableció el departamento financiero del cartel, que llegó a manejar más dinero que el presupuesto nacional de muchos países latinoamericanos. Sus sistemas de contabilidad eran tan precisos que podían rastrear cada gramo de cocaína desde su compra como pasta hasta su venta final en las calles de Nueva York, calculando costos, márgenes de ganancia y retorno de inversión con precisión que habría impresionado a auditores de empresas multinacionales. El imperio de las empresas legítimas. Pero la verdadera genialidad de los hermanos Ochoa no residía en sus operaciones criminales, sino en su capacidad de crear un imperio paralelo de empresas completamente legítimas, que funcionaban como la cara respetable de su organización. Estas empresas no solo lavaban dinero, generaban ganancias reales que proporcionaban credibilidad y estatus social. Ochoa Hermanos S.A. se convirtió en una de las empresas ganaderas más importantes de Colombia, con haciendas que se extendían por decenas de miles de hectáreas y operaciones que incluían cría de ganado, producción láctea y exportación de carne. La empresa empleaba a cientos de trabajadores legítimos, pagaba impuestos regularmente, y mantenía relaciones comerciales con clientes en toda América Latina. Sus constructoras edificaron algunos de los proyectos residenciales y comerciales más importantes de Medellín durante los años 80, centros comerciales, edificios de apartamentos de lujo, y complejos de oficinas que transformaron la arquitectura de la ciudad, y proporcionaron empleos para miles de personas. Estos proyectos no solo lavaban dinero del narcotráfico, generaban riqueza adicional que multiplicaba las ganancias de la organización. La cadena de restaurantes La Hacienda se convirtió en punto de encuentro de la élite paisa, con ubicaciones en las zonas más exclusivas de Medellín, Bogotá y Cartagena. Los restaurantes servían comida auténtica, empleaban chefs profesionales, y atendían a clientes que no tenían idea de que estaban financiando indirectamente el cartel de cocaína más poderoso del mundo. Los Ochoa entendieron algo que otros criminales ignoraban, explica un analista económico. El dinero criminal solo es verdaderamente poderoso cuando se convierte en riqueza legítima. Ellos no solo movían cocaína, construían imperios económicos reales. La diplomacia criminal, una de las contribuciones más importantes de los hermanos Ochoa al cartel de Medellín, fue su capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros grupos criminales,
gobiernos corruptos y organizaciones internacionales. Su educación, modales y conexiones sociales les permitían negociar en términos de igualdad con personas que jamás habrían tratado con criminales tradicionales. Jorge Luis se especializó en relaciones con políticos y funcionarios gubernamentales. Asistía a eventos sociales donde se movían senadores, gobernadores y ministros, estableciendo relaciones personales que más tarde se convertían en protección política para las operaciones del cartel. Sus contribuciones a campañas políticas y proyectos sociales le proporcionaron acceso a niveles de poder que otros criminales solo podían soñar. Juan David manejaba relaciones con banqueros e intermediarios financieros internacionales. Su conocimiento de finanzas globales y su capacidad de hablar como igual con ejecutivos de bancos suizos o gestores de fondos en las Islas Caimán facilitó el establecimiento de redes de lavado de dinero que abarcaban docenas de países. Fabio se concentró en relaciones con otros carteles y organizaciones criminales internacionales. Su carisma natural y su comprensión de diferentes culturas le permitieron establecer alianzas con grupos en México, Estados Unidos, Europa y Asia, creando la primera red verdaderamente global de narcotráfico. Capítulo 4. La Edad Dorada Medellín 1982-1987. Los años entre 1982 y 1987 representaron el apogeo absoluto del poder de los hermanos Ochoa. Durante este periodo su organización controló aproximadamente el 70% del tráfico mundial de cocaína, generó ganancias anuales superiores a los 7 millones de dólares, y estableció una red de operaciones que se extendía desde los laboratorios de procesamiento en la selva colombiana hasta las calles de más de 50 ciudades en Estados Unidos y Europa. Pero lo más impresionante no eran las cifras de su imperio criminal, sino su capacidad de mantener simultáneamente vidas completamente respetables en la sociedad colombiana. Los hermanos Ochoa no eran criminales escondidos, eran prominentes hombres de negocios que aparecían regularmente en revistas sociales, asistían a eventos benéficos y eran invitados de honor en bodas de familias aristocráticas. Jorge Luis había sido elegido presidente de la Asociación de Ganaderos de Antioquia, una posición que le proporcionaba influencia directa en políticas agrícolas nacionales. Sus opiniones sobre desarrollo rural eran consultadas por ministros de Agricultura, y sus haciendas servían como modelos de modernización ganadera que eran estudiados en universidades. Juan David se había establecido como uno de los financistas más sofisticados de Colombia, con inversiones legítimas que incluían bancos, empresas de seguros y fondos de inversión. Sus análisis económicos eran publicados en periódicos nacionales y era consultado regularmente por el gobierno sobre políticas monetarias y cambiarias. Fabio se había convertido en una figura central en el mundo hípico internacional, con caballos que competían en eventos de prestigio en Estados Unidos, Europa y Asia. Sus criadores eran considerados entre los mejores del mundo, y había establecido relaciones comerciales con millonarios legítimos que compraban sus animales por cientos de miles de dólares. El estilo de vida de emperadores durante su edad dorada, los hermanos Ochoa vivían como emperadores modernos, pero emperadores que habían logrado algo que ningún monarca histórico había conseguido: mantener poder absoluto mientras aparentaban ser ciudadanos respetables en una sociedad democrática. Sus propiedades incluían docenas de haciendas en Colombia, apartamentos de lujo en Nueva York y París, villas en la Costa Azul francesa, y chalés en los Alpes suizos. Pero estas propiedades no eran solo ostentación, eran inversiones estratégicas que proporcionaban bases de operaciones en diferentes países y refugios seguros en caso de necesidad. Su flota de aeronaves incluía jets privados, helicópteros y aviones de carga que servían tanto para transporte personal como para operaciones de narcotráfico. Estos aviones estaban registrados bajo nombres de empresas legítimas y operaban con permisos completamente válidos, permitiendo que los hermanos viajaran internacionalmente sin restricciones. Sus colecciones de arte incluían obras de maestros europeos, esculturas precolombinas y piezas contemporáneas que habían comprado en subastas internacionales. Estos objetos no solo reflejaban su riqueza, demostraban un nivel de sofisticación cultural que contrastaba completamente con estereotipos sobre criminales. Los Ochoa habían logrado algo extraordinario:
observa un historiador del crimen organizado, habían encontrado la manera de ser simultáneamente criminales y respetables, poderosos y legítimos, temidos y admirados. Era una contradicción que solo su genio particular había hecho posible. La paradoja del éxito, pero el éxito extraordinario de los hermanos Ochoa también contenía las semillas de su eventual caída. Su prominencia social y su riqueza ostentosa habían comenzado a atraer atención no deseada de autoridades nacionales e internacionales que empezaban a cuestionar cómo habían acumulado fortunas tan enormes en tan poco tiempo. Sus conexiones políticas, que inicialmente habían sido su mayor fortaleza, se convertían en vulnerabilidad cuando gobiernos extranjeros comenzaron a presionar al Estado colombiano para que investigara a personas con vínculos obvios al narcotráfico. Era cada vez más difícil mantener la ficción de que eran simplemente empresarios exitosos. La violencia creciente asociada con el cartel de Medellín también amenazaba con manchar su reputación cuidadosamente construida. Aunque ellos preferían métodos financieros y diplomáticos, estaban asociados con Pablo Escobar, cuyas tácticas cada vez más brutales comenzaban a generar rechazo social incluso entre élites que habían tolerado o ignorado el narcotráfico. Para 1987 los hermanos Ochoa enfrentaban una decisión crucial: continuar expandiendo su imperio criminal con riesgos crecientes, o encontrar una estrategia de salida que les permitiera conservar sus fortunas legítimas mientras abandonaban actividades ilegales. Capítulo 5. La estrategia de salida Medellín 1987-1991. Mientras Pablo Escobar escalaba su guerra contra el Estado colombiano, los hermanos Ochoa tomaron una decisión que demostraría su genio estratégico. Comenzaron a diseñar una salida del narcotráfico que les permitiera conservar sus fortunas legítimas y evitar las consecuencias devastadoras que enfrentarían otros miembros del cartel. Su estrategia se basaba en una comprensión sofisticada de que el negocio del narcotráfico tenía ciclos de vida predecibles, periodos de crecimiento explosivo seguidos inevitablemente por represión gubernamental intensiva. Ellos habían disfrutado el crecimiento, ahora era momento de protegerse de la represión. Jorge Luis lideró el desarrollo de lo que llamaron Plan Fénix, una estrategia de transformación gradual que convertiría sus operaciones criminales en empresas completamente legítimas durante un período de 5 años. El plan incluía la venta progresiva de activos relacionados con narcotráfico, la reinversión de ganancias en negocios legítimos, y la construcción de defensas legales que protegerían sus fortunas de confiscación gubernamental. Juan David se concentró en crear estructuras financieras que separarían definitivamente su riqueza legítima de cualquier conexión con actividades criminales. Estableció fideicomisos en jurisdicciones favorables, transfirió propiedades a fundaciones benéficas que controlaban indirectamente, y creó esquemas de inversión tan complejos que sería prácticamente imposible demostrar vínculos con dinero del narcotráfico. Fabio manejó las negociaciones delicadas con otros miembros del cartel, especialmente con Pablo Escobar, quien inicialmente se opuso a cualquier estrategia que implicara reducir operaciones en lugar de expandirlas. Las conversaciones fueron tensas, pero finalmente Pablo aceptó que los hermanos tenían derecho a tomar decisiones independientes sobre sus propias actividades. La negociación secreta en 1989, los hermanos Ochoa iniciaron contactos secretos con el gobierno colombiano para explorar la posibilidad de una rendición negociada que les permitiera evitar extradición a Estados Unidos a cambio de cooperación limitada y el desmantelamiento voluntario de sus operaciones criminales. Estas negociaciones fueron extraordinariamente complejas porque los hermanos no querían admitir culpabilidad completa, pero tampoco podían negar completamente su participación en actividades ilegales. Su estrategia fue presentarse como empresarios que habían sido contaminados por su asociación con Pablo Escobar, pero que estaban dispuestos a colaborar para resolver el problema del narcotráfico. Las conversaciones incluyeron reuniones secretas en terceros países, intercambio de propuestas a través de intermediarios,
y negociaciones sobre términos específicos que protegerían tanto los intereses del gobierno como los de los hermanos. Era diplomacia criminal de alto nivel que requería habilidades que pocos criminales poseían. Su oferta final al gobierno incluía rendición voluntaria a cambio de garantías de no extradición, cooperación en el desmantelamiento de laboratorios y rutas de narcotráfico, información sobre operaciones de otros carteles, y contribuciones financieras significativas a programas de desarrollo social en regiones afectadas por el narcotráfico. Los Ochoa negociaron su salida del narcotráfico como diplomáticos profesionales, explica un exfuncionario del gobierno que participó en las conversaciones. Tenían planes alternativos, estrategias de respaldo, y una comprensión clara de lo que podían ofrecer y lo que podían exigir a cambio. Capítulo 6. La rendición de los Caballeros Medellín 1991. El 18 de enero de 1991, en una ceremonia que parecía más una negociación empresarial que un arresto criminal, los hermanos Jorge Luis y Fabio Ochoa se entregaron voluntariamente a las autoridades colombianas en la Procuraduría General de la Nación. Juan David, quien estaba en Europa manejando inversiones, regresó una semana después para entregarse también. Su rendición fue notablemente diferente de cualquier captura anterior de narcotraficantes importantes. Llegaron en automóviles de lujo, acompañados por equipos de abogados de primera línea, y trataron el evento como una conferencia de prensa donde explicaron su decisión de colaborar con la justicia. Hemos decidido contribuir a la pacificación de Colombia, declaró Jorge Luis ante los medios. Como empresarios patrióticos, estamos dispuestos a hacer sacrificios personales para ayudar a resolver los problemas que han afectado a nuestro país. Las condiciones de su rendición habían sido negociadas meticulosamente. Serían recluidos en una prisión de mínima seguridad, tendrían acceso regular a abogados y familiares, podrían continuar manejando sus empresas legítimas desde prisión, y sus sentencias no excederían 8 años si cooperaban completamente con las investigaciones. Más importante, habían obtenido garantías de que sus fortunas legítimas no serían confiscadas si podían demostrar que habían sido generadas por actividades empresariales normales. Esto era crucial porque habían logrado separar exitosamente sus riquezas legítimas de cualquier conexión directa con narcotráfico. La cooperación estratégica durante los 3 años siguientes, los hermanos Ochoa proporcionaron información que ayudó al gobierno colombiano a desmantelar múltiples organizaciones de narcotráfico, pero siempre de manera que protegiera sus propios intereses y los de personas cercanas a ellos. Su cooperación se concentró en aspectos financieros y logísticos del narcotráfico que ellos conocían mejor que nadie, cómo funcionaban los sistemas de lavado de dinero, cuáles eran las rutas más importantes de transporte, quiénes eran los intermediarios clave en diferentes países. Proporcionaron suficiente información para demostrar buena fe, pero no tanto como para destruir completamente redes que podrían ser útiles en el futuro. También ayudaron a establecer programas de desarrollo alternativo en regiones cocaleras, financiando proyectos que proporcionaban opciones económicas legítimas para campesinos que tradicionalmente habían cultivado coca. Estos programas generaron goodwill público, y demostraron que su compromiso con la legalidad era genuino. Los Ochoa manejaron su cooperación como consultores empresariales contratados para resolver un problema específico, observa un analista que estudió su caso. Proporcionaron exactamente la información necesaria para cumplir sus acuerdos, pero mantuvieron control sobre aspectos que podrían afectar sus intereses futuros. Capítulo 7. La nueva vida Medellín 1996 presente en diciembre de 1996 presente en diciembre de 1996 presente en noventos a colombiana transformada por años de violencia relacionada con el narcotráfico. Pablo Escobar había muerto, otros carteles habían sido desmantelados, y el país intentaba reconstruirse después de la década más violenta de su historia moderna. Pero los hermanos Ochoa habían logrado algo extraordinario. Su transición a la legalidad había sido tan exitosa que emergieron de prisión como empresarios respetables cuyas conexiones pasadas con el narcotráfico,
eran vistas como errores históricos más que como criminalidad persistente. Sus empresas legítimas habían continuado operando durante su encarcelamiento, administradas por gerentes profesionales y familiares de confianza. Las haciendas ganaderas habían expandido operaciones, las constructoras habían completado proyectos importantes, y las inversiones financieras habían generado retornos que multiplicaron sus fortunas legítimas. Jorge Luis se reintegró a la vida social de Medellín como líder empresarial respetado. Su experiencia en prisión se convirtió en capital social que utilizó para promover programas de reinserción para exconvictos, y su conocimiento del mundo criminal le proporcionó credibilidad única como consejero en temas de seguridad ciudadana. Juan David se concentró en expandir sus inversiones internacionales, estableciendo oficinas en Miami, Madrid y Londres que manejaban portafolios diversificados de bienes raíces, acciones y bonos gubernamentales. Sus análisis económicos comenzaron a ser publicados nuevamente en medios especializados, y fue invitado a conferencias internacionales como experto en mercados emergentes. Fabio continuó su carrera en el mundo hípico, donde su reputación había sido menos afectada por su pasado criminal. Sus caballos seguían compitiendo en eventos internacionales, y sus criadores eran considerados entre los mejores del mundo. Estableció una fundación que promovía el deporte ecuestre entre jóvenes de bajos recursos. El legado complejo 30 años después de su apogeo como narcotraficantes, los hermanos Ochoa han logrado algo que parecía imposible. Han mantenido sus fortunas, conservado su estatus social, y evitado las consecuencias devastadoras que enfrentaron otros miembros del cartel de Medellín. Pero su legado es complejo y controvertido. Por un lado, demostraron que era posible salir exitosamente del narcotráfico y reintegrarse a la sociedad legal. Su modelo de rendición negociada se convirtió en precedente que otros criminales han intentado replicar. Por otro lado, su éxito en evitar consecuencias reales por décadas de actividad criminal ha generado debates sobre justicia y equidad. Críticos argumentan que su riqueza y conexiones sociales les permitieron comprar impunidad que no estaba disponible para criminales de menores recursos. Sus empresas actuales emplean a miles de personas y contribuyen significativamente a la economía colombiana. Pero persisten preguntas sobre si fortunas construidas parcialmente con dinero del narcotráfico pueden ser completamente legitimadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuántas actividades legales se hayan realizado posteriormente. Los Ochoa representan la pregunta más incómoda sobre el narcotráfico. Reflexiona un académico que ha estudiado su caso. ¿Es posible una redención completa cuando se tienen los recursos y las conexiones para comprarla? ¿O su éxito simplemente demuestra que la justicia tiene diferentes estándares para diferentes clases sociales? Conclusión: los banqueros que cambiaron el juego, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, no fueron simplemente narcotraficantes. Fueron los arquitectos financieros que transformaron el caótico mundo del tráfico de drogas en una industria sofisticada que operaba con principios empresariales modernos. Su contribución al cartel de Medellín no fue la violencia o la intimidación, sino la aplicación de conocimientos financieros y empresariales que multiplicaron exponencialmente las ganancias y el poder de la organización. Su historia revela una verdad inquietante sobre el crimen organizado: que la sofisticación intelectual y la respetabilidad social pueden ser más poderosas que la brutalidad para construir y mantener imperios criminales. Mientras Pablo Escobar se convirtió en el rostro público del cartel, los hermanos Ochoa operaron desde las sombras, utilizando sus conexiones sociales y su expertise financiero para crear una infraestructura criminal que sobrevivió mucho más tiempo que cualquier líder individual. Su modelo de narcotráfico empresarial estableció precedentes que continúan influyendo en organizaciones criminales modernas. Demostraron que era posible participar en actividades ilegales masivas mientras se mantenía una fachada de respetabilidad completa, que el dinero criminal podía ser transformado exitosamente en riqueza legítima, y que la clase social y las conexiones políticas podían proporcionar protección más efectiva que cualquier ejército privado.
Pero su legado más controvertido es haber demostrado que el crimen organizado sofisticado puede tener finales felices para sus protagonistas. A diferencia de otros narcotraficantes que murieron violentamente o pasaron décadas en prisión, los hermanos Ochoa lograron retirarse exitosamente del mundo criminal y reintegrarse completamente a la sociedad respetable. Su éxito plantea preguntas fundamentales sobre justicia, redención, y las diferencias de clase en el sistema legal. ¿Deberían sus contribuciones actuales a la sociedad colombiana ser consideradas suficiente compensación por sus crímenes pasados? ¿O su impunidad relativa simplemente confirma que la justicia tiene estándares diferentes para personas con diferentes recursos y conexiones? 30 años después de su apogeo criminal, los hermanos Ochoa siguen siendo figuras respetadas en la sociedad colombiana. Sus empresas prosperan, sus familias disfrutan de vidas privilegiadas, y su pasado criminal es recordado más como historia que como crimen activo. Han logrado algo que parecía imposible: transformar completamente sus identidades de criminales internacionales a empresarios legítimos. Su historia es un recordatorio de que en el mundo del crimen organizado, la verdadera victoria no siempre pertenece a quienes son más violentos o más temidos, sino a quienes son más inteligentes y mejor conectados. Los hermanos Ochoa fueron los banqueros que financiaron el imperio de Pablo Escobar, pero también fueron los únicos que supieron cuándo y cómo retirarse antes de que el imperio colapsara. En última instancia, su legado es una lección sobre el poder transformador del dinero, las conexiones sociales y la planificación estratégica a largo plazo. Demostraron que incluso en el mundo del crimen organizado, la educación, la clase social y la sofisticación financiera pueden ser más valiosas que la violencia pura. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los hermanos Ochoa merecían una segunda oportunidad o que su éxito representa una injusticia para las víctimas del narcotráfico? ¿Es posible una redención completa cuando se tienen los recursos para comprarla? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de los hombres que convirtieron el caos criminal en imperio empresarial y que lograron el final feliz que otros narcotraficantes solo pudieron soñar. Nos vemos en el próximo documental completo.